La Voz de América presenta. Falla en el sistema de aviación crea caos y paraliza miles de vuelos en Estados Unidos. Culmina la cumbre de América del Norte. Tendremos los principales acuerdos a los que llegaron Estados Unidos, México y Canadá. Sigue complicándose la situación en Perú. El número de fallecidos por las protestas ya se acerca a los 50. Y más ríos atmosféricos azotan a California. Casi 2 decenas de personas han muerto y cientos de viviendas se encuentran bajo el agua. ¿Qué tal? Aquí comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. Una falla en el sistema aéreo de Estados Unidos impactó este miércoles a miles de vuelos en todo el país. Las operaciones fueron suspendidas durante varias horas y aunque gradualmente fueron reanudadas, las autoridades aún buscan determinar a ciencia cierta cuál fue el origen del problema. José Pernalete se encuentra en el aeropuerto de Miami. José, ¿ya se conoce la causa del incidente? ¿Cuál es la situación a esta hora en el aeropuerto? Yasmina, hasta los momentos la única aseveración clara que tiene el secretario nacional de Transporte, Pete Buttigieg, es que este apagón devela la necesidad de determinar si existe precisamente la premura de actualizar el sistema de monitoreo y de comunicaciones, que es lo que en el día de hoy ha fallado a partir de esta plataforma digital informática que comunica todos los sistemas de interconexión y de comunicaciones, tanto análogas como digitales, de la aeronáutica comercial en Estados Unidos. Acá, en estos momentos, en el Aeropuerto Internacional de Miami, todavía hay mucha incertidumbre hacia lo que ha sido el retraso de caída de los distintos vuelos por conexiones. Sabemos que se trata de una terminal internacional y esto ha generado también muchas preguntas por parte de los viajeros, quienes aguardan en estos momentos todavía por poder abordar estos vuelos que han sido retrasados luego de este apagón registrado en el día de hoy. Se levantó la suspensión de vuelos. Al menos 3.000 vuelos retrasados y cientos más cancelados fueron el resultado de una falla en el sistema NORAM de la Federación de Aviación de Estados Unidos, FAA por sus siglas en inglés, el cual emite alertas de seguridad de vuelo a los pilotos. La falla ya fue enmendada. Para ser claros, no estamos hablando de control de tráfico aéreo aquí, pero aún consideramos que esto también es un sistema de seguridad vital. La Casa Blanca aclaró que no tuvo relación alguna con ataques terroristas, mientras que la agencia de aviación lo atribuye a una desactualización de sus sistemas que fueron reiniciados hacia las 2 de la mañana y eso afectó las operaciones durante aproximadamente 7 horas. Muchos lograron cumplir su itinerario, pero otros miles de pasajeros siguen esperando alternativas para llegar a su destino final. Vengo volando desde Colombia, desde el día de ayer. Realmente no sé si todavía podré viajar hoy, porque por lo que veo, mucha gente en el aeropuerto y creo que están cancelando vuelos todavía. 5, 6 horas, 7 horas en el aeropuerto. Y andamos con niños, andamos con varios niños. Somos 11 personas y estamos cansados. Ahora estamos relajando, no vamos a molestarnos con eso y solo vamos a disfrutar. Estamos a paseo, entonces. La empresa FlightAware cuenta más de 15.000 vuelos con retrasos y cancelaciones durante la jornada, incluyendo por condiciones climatológicas y otras causas no especificadas. Expertos califican fallas de este tipo como un gran problema. El lado positivo es que se abordó de manera oportuna, por lo que las empresas ahora pueden concentrarse en restablecer sus horarios para el día. Algunas operaciones de vuelo y despegue de aeronaves militares también se vieron afectadas por este apagón. Yasmin. José, gracias por el reporte. Este miércoles concluyó la 10ª cumbre de líderes de América del Norte, una edición marcada por acuerdos sobre integración económica, cambio climático, seguridad y, por supuesto, inmigración. Nos conectamos en Ciudad de México con nuestra enviada especial Carolina Valladares, quien nos tiene lo último. Caro, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yasmin. Pues esta última y tercera jornada de la Cumbre de los Líderes de América del Norte ha tenido como protagonistas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al presidente de Canadá, Justin Trudeau, quienes se han reunido de forma bilateral, como ya lo hicieron en el día de ayer también Trudeau con Biden, o el mismo lunes Biden, quien se reuniera con
Obrador. Y es que estas reuniones bilaterales lo que hacen es perfilar los detalles ya alcanzados en el epicentro de esta cumbre, que es la reunión trilateral que tuvo lugar en el día de ayer. Una reunión en la que se alcanzaron acuerdos centrados en temáticas como seguridad, seguir luchando contra el crimen organizado que trafica cada año con armas y sustancias ilícitas como los opiáceos, y cada año matan a miles de personas en los Estados Unidos. Fortalece también lo que es la integración económica con ese anunciado plan de crear el primer foro de semicomponentes. Mientras tanto, este país, México, amaneció en el día de hoy con una noticia importante a nivel local, y es que el peso mexicano ha alcanzado su punto más fuerte desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, justo al término de la cumbre de los líderes de los países de América del Norte. El presidente de México puso el colofón final a la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. 3 días de encuentros que terminaron este miércoles y en el que los líderes de Estados Unidos, México y Canadá abordaron diferencias y acercaron posturas. Reconocieron la necesidad de profundizar la cooperación económica, promover la inversión y fortalecer las cadenas de suministro, así como tomar medidas para responder a la crisis climática, combatir con mayor fuerza al crimen organizado y abordar la creciente amenaza de las drogas sintéticas. Le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación. La reforma migratoria de Joe Biden, una de las promesas de campaña aún sin cumplir del mandatario, se ha topado con la oposición de legisladores republicanos e incluso demócratas. Nuestros amigos republicanos y algunos de los pocos demócratas que son muy críticos con lo que está sucediendo en la frontera se negaron siquiera a mirar el documento detallado que presenté para que el Congreso considere reformar el proceso por completo. Mientras tanto, a falta de un consenso en el legislativo estadounidense, los líderes de América del Norte acordaron seguir apostando por una migración ordenada y humana y facilitar también el flujo de trabajadores con programas de visas temporales. Ver cómo podemos mejorar ese flujo laboral, el movimiento de trabajadores, no solamente por parte de México, sino también de Centroamérica, para que puedan venir a Estados Unidos a trabajar y tener esa movilidad. Respondiendo así a otra de las peticiones del anfitrión de la cumbre. Y también, Jasmine, durante esta cumbre se ha hablado del plan de la administración Biden de otorgar el parol humanitario a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, un plan que cuenta con el beneplácito del presidente mexicano, pero no de las Naciones Unidas, quienes han dicho que este plan podría socavar los cimientos de los derechos humanos y también de los derechos a los refugiados. Carolina, gracias. Y justamente entre los anuncios que se dieron durante la cumbre de líderes de Norteamérica está la creación de una plataforma digital para informar a los migrantes sobre las vías migratorias legales que ofrece Estados Unidos, una medida que nace para contrarrestar la enorme desinformación que reciben los migrantes. Jorge Agobiano nos amplía. El párroco de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, da refugio cada noche a unos 200 migrantes, en su mayoría venezolanos. Está en una situación muy irregular, muy rara, porque no pueden pedir asilo, obviamente no lo van a devolver a su país, entonces realmente no sé, que ellos mismos no saben, yo creo que qué puede pasar con su situación, ¿no? Casi todos entraron a Estados Unidos de manera irregular, por lo que podrían ser deportados en cualquier momento de acuerdo con las nuevas regulaciones para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Tengo como 15 días. Hablando con ellos, se hace evidente que desconocen los procesos migratorios en Estados Unidos, los de siempre y los anunciados más recientemente. Pues la verdad no sé cómo, aterrorado prácticamente porque, no sabemos cómo hacer si él nos devuelve para allá. Y aunque muchos tienen teléfonos inteligentes, casi ninguno sabe dónde encontrar información. Estados Unidos anunció un proceso en línea a través de un sitio en internet y una aplicación móvil llamada CBP One para solicitar un permiso temporal humanitario en el país. Pero en algo coinciden los miembros de organizaciones migratorias. Simplemente no todos tienen acceso a la tecnología. El martes, Estados Unidos, México y Canadá anunciaron que crearán una nueva plataforma virtual para explicar de manera simplificada las vías legales. Según la Casa Blanca, el objetivo es que los migrantes conozcan sus posibilidades antes de iniciar el peligroso viaje a lo largo del continente. Hay que hacerlo más fácil en donde la gente pueda aplicar y también el proceso para navegar ese app que sea más fácil. Los líderes de los 3 países también anunciaron que abrirán un nuevo centro de información en el sur de México.
apoyado por el sector privado. Jorge Agobián, Voz de América. Mientras Estados Unidos pone en marcha su nuevo proceso de permanencia temporal para cubanos, haitianos y nicaragüenses, algunos migrantes centroamericanos no están muy satisfechos. Víctor Hugo Castillo nos explica. Por un lado, hay alegría y entusiasmo por la seguridad que ofrecería el nuevo proceso de Washington para conceder permanencia temporal a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Si podemos hacer eso desde Haití, se va a hacer algo muy importante, muy relevante para nosotros. Yo me siento bien, porque yo soy haitiana y en parte de todo lo haitiano que está aquí, yo me siento conforme. Y por otro lado, hay tristeza y frustración por parte de ciertos centroamericanos que dicen sentirse excluidos y rechazados. Que nos den oportunidad para que nosotros también entremos, porque hay muchos centroamericanos que vienen huyendo de crimen, de la pobreza también. Merecemos trabajar. Vamos con una meta de trabajar para sobrevivir. Haitianos dicen que a los centroamericanos eventualmente les llegará su turno. El gobierno sabrá por qué lo deja fuera, él sabrá, porque, ¿me entendiste? Porque todo el país tiene su estabilidad y cosas, él sabrá por qué. Un activista de derechos humanos dio la bienvenida al nuevo proceso migratorio. El derecho a migrar es un derecho humano. También es un derecho que haya protección para los migrantes. Es una forma de darles protección, porque sabemos bien que el hecho de que lo están haciendo de manera irregular, sufren una serie de violación de derechos humanos por autoridades y por personas. López Balcázar dice que los migrantes evitarán secuestros, otros abusos e inclusive la muerte, y que la visita reciente del presidente Biden a la frontera indica su preocupación por los migrantes. Que el problema ya no se ve unilateral, se ve multilateral, se ve entre ambos países y todos los países del continente, porque anteriormente pudiéramos decir que se veía como un problema solamente de Estados Unidos y de México, y no es así. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Estados Unidos anunció una inversión de más de $40 millones en Honduras para educación, producción agrícola y la lucha anticorrupción. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos amplía. Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso de abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Sella, a la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y la embajadora acreditada, Laura Dogu. Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de $33 millones para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá $10 millones adicionales para aumentar la productividad agrícola en Honduras. Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido $1 millón en activos decomisados producto de lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social. Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Continúa la polémica en Estados Unidos por los documentos posiblemente clasificados que fueron encontrados en el despacho que el presidente Joe Biden ocupó después de dejar la vicepresidencia en el 2017 hasta poco antes de lanzar su campaña presidencial en el 2019. Biden asegura que no sabía de los documentos, a pesar de que la cantidad y las circunstancias son bastante diferentes a los documentos clasificados hallados en la mansión Trump en Mar-a-Lago. Trump aprovechó la noticia con la esperanza de neutralizar su propia vulnerabilidad en el caso que se adelanta en su contra. Cuando volvamos, con masivas movilizaciones piden en Bolivia la liberación del líder opositor Luis Fernando Camacho. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia,
perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hay preocupación en Perú por el aumento de fallecidos durante las protestas. La Comisión Internacional de Derechos Humanos llegó al país para reunirse con la presidenta Dina Boluarte, como nos informa Néstor Aguilera. Una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió en las últimas horas con la presidenta peruana Dina Boluarte para recibir información sobre los violentos hechos ocurridos en ese país, como parte de una crisis institucional y protestas sociales que ocurren desde diciembre pasado. La CIDH visita Perú mientras el número de fallecidos como consecuencia de los enfrentamientos se acerca al medio centenar, según la Defensoría del Pueblo, incluido un policía que murió quemado junto a una patrulla, en medio de preocupaciones de organizaciones locales de defensa de los derechos humanos. Hemos pasado de una crisis política, de una crisis del sistema de representación, en estos momentos a una crisis de los derechos humanos. Esto ha sido una cosa generalizada y es un patrón porque empieza a repetirse. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también programó un encuentro con la CIDH, expresó su preocupación por el elevado número de víctimas en menos de mes y medio de gestión de Boluarte. Después del Fujimorato, de derrocar al dictador Fujimori, desde que regresamos a la democracia, este es el número mayor de muertos con la represión del Estado. Las críticas se han extendido también al gabinete ministerial que lidera Alberto Otárola, quien se reunió el miércoles con los gobernadores. Horas antes, los ministros recibieron la confianza del Congreso. Nosotros sabemos que la policía garantiza la vida de quienes protestan, pero existen directivas impartidas para enfrentar los hechos violentos. La embajadora estadounidense Lisa Kena exhortó en Twitter a las autoridades peruanas a tomar medidas urgentes para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas. Néstor Aguilera, Voz de América. En Bolivia, la captura de un líder opositor ha generado protestas en contra del gobierno del presidente Luis Arce. Fabiola Chambi nos trae el reporte. Democracia, justicia y libertad para los presos políticos. Ese fue el pedido de cientos de ciudadanos que tomaron las calles de Bolivia en marchas pacíficas en contra del presidente Luis Arce y algunas de las medidas que asumió su gobierno, como la encarcelación del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho. No nos dejan hablar, no nos dejan disentir para quejarnos, para reclamar lo que este país hace por nosotros. Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar. En La Paz, sede de gobierno, se registraron enfrentamientos. El presidente Luis Arce criticó a la oposición boliviana. La derecha se quiere ensalzar y nos quiere enseñar a nosotros a defender la democracia. El gobernador Camacho mantiene detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz y hasta hoy todas las apelaciones para su liberación fueron rechazadas o suspendidas. Se está haciendo un acompañamiento permanente
a través del equipo interdisciplinario que tiene la Defensoría del Pueblo, a las condiciones de detención, así como a la situación de salud del señor Camacho. Mientras tanto, la región oriental de Santa Cruz, considerado el motor productivo del país, mantiene un bloqueo de carreteras que, según denunciaron algunos sectores, también está ocasionando pérdidas económicas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En Nicaragua, los 153 alcaldes del oficialismo declarados ganadores en los comicios de noviembre fueron juramentados por el Consejo Supremo Electoral. Ahora un solo partido ejerce el poder en todos los ámbitos. Donaldo Hernández nos informa. Reina Rueda tomó posesión como alcaldesa de Managua para un segundo periodo, tras ser juramentada en el cargo por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Gracias a la confianza que han tenido, que tiene la familia, una confianza creciente, permanente en las estrategias y políticas de bienestar y seguridad que brinda nuestro gobierno articulado con el gobierno municipal. Rueda es uno de los 153 gobernantes municipales del oficialismo, que fueron declarados ganadores en las pasadas votaciones. Su partido Frente Sandinista de Liberación Nacional ahora gobierna todos los municipios que articulan el poder político del país. Nicaragua seguirá marcando hitos históricos en América Latina, como el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron rechazados por la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. La consolidación del régimen dictatorial Ortega Murillo está siendo consumada con esta confirmación del partido único. La oposición y la sociedad civil alertan sobre el control absoluto del oficialismo. No existe contrapeso en Nicaragua, lo cual eso hace y enriquece a una democracia. Previo a las elecciones presidenciales y municipales, las autoridades judiciales de Nicaragua condenaron por traición a la patria a la mayoría de los líderes de la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América. La Corte Suprema de Brasil ordenó el arresto de Anderson Torres, quien ejercía como secretario de Seguridad Pública de Brasilia y fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo también ordenó la captura de Fabio Vieira, excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal, quien fue arrestado este martes. Ambos han sido acusados de golpe de Estado tras los ataques de los seguidores de Bolsonaro en la capital de Brasil este pasado domingo. En minutos no cesa el caos en el estado de California por las tormentas. Millones de personas permanecen bajo alerta de inundaciones. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Las fuertes tormentas en California continúan este miércoles y tienen en vilo a unas 20 millones de personas, la mitad de la población del estado. Las autoridades han emitido nuevas alertas de inundación, como nos informa Alex Segura. Así amanecía este miércoles la ciudad de Merced, en California. Decenas de automóviles y hogares quedaban prácticamente bajo agua después de las duras inundaciones registradas en las últimas horas. Unos 20 millones de personas, la mitad de la población de California, están en riesgo de sufrir situaciones parecidas. Creo que estamos en un punto en el que podemos ver los impactos devastadores que estas primeras tormentas han causado en el condado de Ventura. Sabemos que hay más lluvia en camino, lo que significa que tenemos que seguir preparándonos. La situación en otras ciudades del estado, como la comunidad costera de La Conchita, llevó a las autoridades a ordenar evacuaciones obligatorias. Un buen número de residentes fueron evacuados, algunos para Carpintería y otros para Ventura. Estos incluyen a mi esposa y mis 3 hijos, que fueron a Ventura y se quedaron allí, se quedaron en un hotel. Algunos ciudadanos optaron por quedarse. Regresé para quedarme con mi hijo aquí en La Conchita y luego, justo después de que llegué aquí, pusieron la orden de evacuación. Optamos por quedarnos. En las últimas 24 horas, el balance de fallecidos por las fuertes tormentas e inundaciones subió de 14 a 17, según anunció el gobernador de California. 2 de estas últimas víctimas mortales sufrieron un accidente de tráfico. De acuerdo con las autoridades, un árbol cayó sobre una camioneta en el Valle de San Joaquín, matando al conductor y provocando la muerte de un motociclista que se estrelló contra ese vehículo. Alex Segura, San Diego, Voz de América. Más información al regresar aquí en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El cineasta Guillermo del Toro se llevó un galardón a la mejor película de animación por el filme Pinocho. El director argentino Santiago Mitre también se llevó una estatuilla como mejor película extranjera por Argentina 1985, que abordó el tema de la democracia y los juicios a las juntas militares en la nación suramericana. Ambos subieron al escenario y además de agradecer, enfatizaron el esfuerzo que les ha representado el abrirse paso en la industria de cine hollywoodense. Con esta gran noticia nos despedimos por hoy. Nos vemos nuevamente mañana.